30 días de paro cívico por mandato de nuestro cabildo. 30 días en cada rotonda, luchando, marchando, resistiendo. 30 días de conciencia, valor y convicción. Porque la lucha por el censo oportuno está sembrada en el corazón de nuestra gente. 30 días en la calle por una mejor Bolivia. Y allí hemos estado y seguiremos sus médicos con nuestras brigadas y atendiendo cada emergencia. Es una lucha de todos y para todos. Sigamos unidos de pie y continuemos en la lucha. Bolivia está atravesando un momento difícil por el paro indefinido que está realizando el departamento de Santa Cruz. Paro que significa solicitar la realización del censo 2023. Esta petición del departamento de Santa Cruz es una petición nacional. Bolivia entera necesita que se realice el censo 2023. Por eso que los profesionales en salud del Departamento de La Paz exigimos al Parlamento la elaboración de una ley que garantice la realización del censo y cumpla los objetivos que estamos esperando, como ser la distribución de escaños, como ser la distribución económica, financiera y sobre todas las cosas, contar con un padrón electoral que garantice unas elecciones limpias al país. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la unidad de todos los bolivianos! El Colegio Médico de Pando se suma al pedido de la población. Es el censo 2023 o los resultados antes del 2025. Es así que solicitamos al gobierno y principalmente al Poder Legislativo que realicen una ley que garantice este hecho. Nos sumamos a las movilizaciones y a la lucha en contra de estos atropellos del gobierno que no quiere hacer caso a su población. Por una Bolivia mejor, por el pueblo boliviano. Por el Colegio Médico de Tarija, este mensaje va dirigido a todos los legisladores a nivel nacional, particularmente del oficialismo, y a nuestro presidente, Luis Arce Catacora. En circunstancias en que vive nuestro país, particularmente el departamento de Santa Cruz, les exhortamos a que prime la razón, prime lo legal, porque ya no creemos en decretos, porque muchas veces no son aplicados. Promulguen una ley que permita efectivizar la realización del censo 2023 y todos los procesos censales conforme a ley, y sobre todo la aplicación de las mismas. En sus manos está la solución, en sus manos está pacificar a todo el país. Este 23 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del 26º Congreso Internacional de Neurología en la ciudad de La Paz, en instalaciones del Hotel Calacoto, en el cual estuvieron presentes el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Dr. Luis Larrea, y la vicepresidente, doctora María Virginia Paredes. Gran gala donde se reconoció a grandes profesionales fundadores de la Sociedad Boliviana de Neurología, a la directiva actual y a los expositores extranjeros invitados. El Colegio Médico de Bolivia no podía quedar indiferente, porque vemos que la historia de la neurología se escribe día a día y se escribe con personas que hay que reconocerlas en vida. Hay personas que realmente han hecho mucho por la neurología, por la neurocirugía, por varias especialidades, pero hoy día luego de escuchar las palabras de la doctora María Eugenia Tejada, pues hoy día nos sentimos honrados y orgullosos
de estar acá presentes en este acto tan solemne. Importante inauguración donde la directiva de la Sociedad Boliviana de Neurología otorgó un merecido reconocimiento a sus fundadores. Noche acompañada de baile y música nacional del 26º Congreso Internacional que durará hasta este 26 de noviembre. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. La Cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea.
la Cascada, orgullosamente boliviana. La Cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se dé con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Días de paro cívico por mandato de nuestro cabildo. 30 días en cada rotonda, luchando, marchando, resistiendo. 30 días de conciencia, valor y convicción. Porque la lucha por el censo oportuno está sembrada en el corazón de nuestra gente. 30 días en la calle por una mejor Bolivia. Y allí hemos estado y seguiremos sus médicos con nuestras brigadas y atendiendo cada emergencia. Es una lucha de todos y para todos. Sigamos unidos de pie y continuemos en la lucha. Bolivia está atravesando un momento difícil por el paro indefinido que está realizando el departamento de Santa Cruz. Paro que significa solicitar la realización del censo 2023. Esta petición del departamento de Santa Cruz es una petición nacional. Bolivia entera necesita que se realice el censo 2023. Por eso que los profesionales en salud del Departamento de La Paz exigimos al Parlamento la elaboración de una ley que garantice la realización del censo y cumpla los objetivos que estamos esperando, como ser la distribución de escaños, como ser la distribución económica, financiera y sobre todas las cosas, contar con un padrón electoral que garantice unas elecciones limpias al país. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la unidad de todos los bolivianos! El Colegio Médico de Pando se suma al pedido de la población. Es el censo 2023 o los resultados antes del 2025. Es así que solicitamos al gobierno y principalmente al Poder Legislativo que realicen una ley que garantice este hecho. Nos sumamos a las movilizaciones y a la lucha en contra de estos atropellos del gobierno que no quiere hacer caso a su población. Por una Bolivia mejor, por el pueblo boliviano.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Tengan ustedes la bienvenida a nuestro programa de hoy, Doctor TV. Cerrando el mes de la diabetes, vamos a estar hablando de este tema muy interesante. Yo soy la doctora Carla Herrera, diabetóloga. Me pueden encontrar en la avenida Buch, en el Centro Médico Multidisciplinario de Diabetes, que está en la avenida Buch número 1951, entre Villalobos y Díaz Romero, en la zona de Miraflores. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, como les decía, cerrando el mes de la diabetes. Hemos recordado este mes, cada programa, cada jueves de cada semana de noviembre, temas relacionados a la diabetes. Y bueno, vamos a ir hoy respondiendo todas las dudas que ustedes han estado mandando a nuestro número de WhatsApp, a nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ir resolviendo todas las dudas a esas preguntas. Vamos a ir viendo sobre planes de alimentación, medicación, automonitoreo, el estudio de bioimpedancia, el examen a realizar, cómo debe hacer un paciente el control, todo lo que se refiere a la diabetes. Así que tengan ustedes la bienvenida. Vamos a estar empezando hoy y vamos a empezar con una definición bastante importante. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que se refiere a la alteración de los hidratos de carbono, grasas y proteínas en el páncreas. Es una enfermedad que, si bien no tiene cura, es una enfermedad que con tratamiento puede sobrellevarse y tener una vida muy saludable. En realidad, nosotros en el Centro Médico Multidisciplinario de Diabetes enseñamos al paciente a que esta patología es una oportunidad para que tenga una vida muchísimo más sana y más saludable. No solamente el paciente, sino también la familia. Así que la diabetes, pues sí, es una enfermedad crónica, considerada una patología bastante limitante cuando tiene alteraciones o complicaciones crónicas de la diabetes, pero es una oportunidad para que el paciente tenga una vida saludable. Si ustedes recuerdan, y lo hemos estado viendo durante todo este mes de noviembre, que la diabetes pues tiene tres tipos, ¿no? La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, que se diagnostica en niños y jóvenes a partir del nacimiento hasta los 22, 24 años, porque hay un defecto genético con el que ya se nace y puede desarrollar esta patología. Dentro de este caso, los pacientes con diabetes tipo 1 requieren insulina exógena, es decir, requieren inyectarse insulina para poder realizar todos los metabolismos en el organismo, ¿no? Y bueno, obviamente el páncreas en estos pacientes, en las células responsables de secretar insulina, que son las células beta, pues no tienen la oportunidad de hacerlo porque esta enfermedad autoinmune no permite que el páncreas secrete esta hormona que es tan importante. En la diabetes tipo 2, que ya habíamos visto también y que hemos ido hablando y en realidad conlleva el grueso de nuestra población, es una enfermedad que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Es decir, que se puede adquirir por malos hábitos alimenticios, por patologías de base como por ejemplo hipertensión, eritrocitosis en nuestro medio, hipotiroidismo, o pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, por ejemplo, donde el uso de corticoides es alto, o pacientes que han cursado, por ejemplo, en esta pandemia el COVID, o algún paciente que haya entrado a terapia intensiva o que haya sido operado o que haya sido intervenido quirúrgicamente por cualquier otra patología y pues haya desarrollado diabetes. Es una enfermedad que se va adquiriendo. En este grupo de la diabetes tipo 2 ya no solamente tenemos adultos mayores, sino también adultos jóvenes y niños que han ido padeciendo esta patología. Es decir, que la diabetes pues ya no tiene edad y es una de las patologías más importantes del siglo XXI. En la diabetes gestacional, que es propia de la mujer embarazada, pues hay una alteración fisiológica o una resistencia fisiológica. ¿Qué significa fisiológico? Para que vayamos viendo. Fisiológico significa normal. Hay una resistencia normal entre la insulina de la mamá y la insulina del bebé. Estas dos van compitiendo en la semana 22 del embarazo y es por esto que se puede producir una diabetes gestacional a la semana 22 o incluso mucho
mucho antes cuando hay factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Primero tenemos la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, patologías de base, como ya dijimos, hipertensión, hipotiroidismo o cualquier otra patología que requiera el uso de corticoides, que nos pueden ayudar a desarrollar una resistencia a la insulina y una diabetes. Ahora, los síntomas y signos de la diabetes, como ya los conocemos, los hemos ido repitiendo durante todo este tiempo, son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Qué significa esto? Que el paciente que va a debutar con diabetes o tiene una alteración en la glucosa o en las medidas de la glicemia, que es el azúcar en sangre, va a tener mucha sed, va a estar todo el tiempo con la boca seca, la lengua seca, las mucosas secas, vamos a tener también a este paciente con muchas ganas de orinar o orinar con mucha frecuencia porque está tomando mucho líquido. También vamos a tener mucha hambre, cansancio excesivo y pérdida de peso, que son los síntomas más característicos de la diabetes. Ahora, cuando la diabetes pues da otros síntomas como por ejemplo visión borrosa, dolor de cabeza o cefalea, también hay que tener o poner mucha atención en esta patología. Es decir, que los pacientes con diabetes pues van a estar propensos a alterar la glicemia cuando tengamos esta sintomatología. Si bien tenemos estos tres grandes grupos de diabetes, pues también tenemos un grupo importante que es la diabetes LADA y la diabetes MODY, que son tipos raros de la diabetes. Y haciendo este repaso ya de la patología, pues vamos a dar lugar o vamos a dar cabida a nuestros mensajitos de texto al WhatsApp 624-05321, porque este programa está dedicado especialmente a todos ustedes quienes tienen dudas o quienes tienen familiares con diabetes, o si tienen diabetes podamos resolver nosotros las dudas en este programa y ustedes puedan tener la mejor información. Así que no se olviden, 624-05321 para que nos puedan mandar sus mensajitos y vamos a estar resolviendo las dudas acerca de todo lo que es esta patología. Hoy tenemos también la presencia del doctor Larrea. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Doctora Herrera, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias. Realmente es pues para nosotros siempre llegar a sus hogares es un honor. Y estar con estos temas, la diabetes, es algo que está causando mucho problema en muchas personas que la diagnostican cuando ya ha pasado, ya están con una glicemia de 300, 400, porque el organismo se va acostumbrando a eso, ¿no? Así es, doctor. Sí, realmente los pacientes que vienen con diabetes, pues a veces vienen ya con glicemias por encima de los 200, 250. Cuando debutan, incluso hay pacientes que pueden debutar hasta con 600, 700 de glicemia, que hemos visto en muchos casos, que generalmente se ven normales, ¿no? Que tienen alguna sintomatología, pero ellos indican que no hay mayor trascendencia de esta glicemia. Pero cuando ya vemos metabólicamente cómo están los pacientes con los exámenes de laboratorio, pues realmente el daño es impresionante, ¿no? Es una enfermedad silenciosa, es el asesino silencioso y así ha sido denominado. El 14 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Diabetes, la Organización Mundial de la Salud pues sacó un eslogan, porque todos los años saca un eslogan, y el eslogan de este año es prevenir para cuidar. Entonces ha sido realmente un punto muy álgido en la salud, el prevenir, porque generalmente nosotros hacemos pues medicina curativa, no hacemos medicina preventiva, y este año pues ha sido importante el eslogan de la Organización Mundial de la Salud que dice que prevenir es mejor para cuidar. Efectivamente, si usted está viendo el programa ya lo sabe, necesitamos que usted sepa algunos síntomas, y esos síntomas pues se van acrecentando, si me permiten la palabra, en lo que se refiere sed, ¿no es cierto? Uno que estaba ahí tomando un vasito de agüita o 2 vasitos de agüita, hoy día ya su Coca-Cola entera, y hemos visto pacientes que terminan una Coca-Cola de 2 litros en media mañana. Imagínense qué tanto puede ser el hecho del consumo de lo que es líquidos.
Segundo, van cada rato al baño a hacer pis. Y eso es algo que también nos da una característica. Yo tengo un paciente, le comento, doctora, que me decía, doctor, no sé qué ha pasado, hago pis en la noche y al día siguiente mi vacío lleno de hormigas. Entonces ahí le decíamos, mire, qué bonito y qué fácil diagnóstico, ¿no? Porque la hormiga generalmente va al dulce. Así es, bueno, años antes se diagnosticaba la diabetes con esta prueba, ¿no? Hacían los médicos que el paciente haga o orine en un recipiente, lo rociaban el orín por el árbol o en medio de una planta o en la tierra o en algún lugar donde ellos sabían que podía acercarse las hormigas, y si las hormigas pues se acercaban al orín de este paciente, pues este paciente estaba confirmado con diabetes porque había un escape de glucosa en la orina, es decir, había azúcar en la orina. Ya en estos casos, cuando existe azúcar en orina, pues el paciente tiene una descompensación importante. Así es, entonces ya lo saben, estamos habilitando la línea telefónica, el 624-05321, para que usted pueda hacer sus consultas. Vamos ahí a los mensajitos. ¿Usted la lee, doctora, la primera? Claro que sí. Dice, buenas tardes, yo tengo diabetes tipo 2 y estoy tomando metformina. Me imagino que la duda es si la metformina está bien, ¿no? Sí, generalmente ahora ya han aparecido más tratamientos, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo los tratamientos. La metformina es, pero el tratamiento se puede decir tipo para cualquier paciente diabético. En realidad la metformina es uno de los medicamentos más utilizados, no solo en el tratamiento de pacientes con diabetes, sino también en pacientes, por ejemplo, con ovario poliquístico, resistencia a la insulina o prediabetes. La metformina tiene una acción bastante buena, maravillosa, generosa en cuanto a bajar los niveles de azúcar en sangre, pero no es un medicamento que va a causar una hipoglicemia. ¿Qué significa? No va a actuar directamente sacando, si ustedes quieren, el azúcar de la sangre y pues, eliminándola. No, va a actuar a nivel de células pancreáticas, va a ayudar a que la producción de insulina del páncreas sea muchísimo mejor o de mayor calidad, y que este paciente pueda tener una insulina de calidad para utilizar el azúcar que tiene o que produce su cuerpito o que la adquiere de los alimentos, poder utilizarla en todas las células y pues así tener una glicemia normal. Entonces ya lo saben, ahí está la respuesta de la doctora Herrera en lo que es diabetes. Estamos tocando el tema de diabetes acá en el programa Doctor TV. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, dice, doctora, mi consulta, tengo un hermano con diabetes y tiene punzadas en los dedos de la mano y avances, a veces debe ser, rigidez cuando reniega. ¿Qué tiene que hacer? Por favor, respuesta. Muchas gracias. Gracias por... Bueno, estos pacientes, generalmente los pacientes con diabetes son pacientes bastante lábiles emocionalmente, es decir que tienden a tener glicemias muchísimo más altas cuando hay una situación de estrés o, por ejemplo, en este caso del mensaje, que reniegan y pues hay una... digamos así, una complicación que se llama neuropatía diabética. Cuando los pacientes tienen una neuropatía, que es cuando los nerviecitos distales o los últimos nervios que nosotros tenemos en las manos, en los piecitos, comienzan a dañarse, pues dan esta sintomatología de calambres, de adormecimientos y especialmente o se exacerban cuando el paciente tiene una situación de estrés. ¿Qué tenemos que hacer acá? En este caso, revisar la medicación que tenga el paciente, ver cuánto de glicemia maneja durante el día o postprandiales y en ayunas y pues ajustar un poquito la medicación para que este paciente, cuando tenga una situación de estrés, pues no tenga estos problemas, no requiera de una medicación extra cuando tenga esta situación de estrés y se suba la glicemia. En este caso de los pacientes que decía la señora, también hay que comenzar a revisar la parte de los piecitos. La doctora Herrera ha hecho inclusive cómo se deben lavar los pies en estos pacientes, porque a veces resulta que la neuropatía diabética lo que hace es que se pierda la sensibilidad a nivel de lo que es los pies. Y comenzamos con heriditas pequeñitas y esas heridas se pueden complicar. Entonces ya lo sabe lo que tiene que hacer nuestra querida televidente. Vamos a la siguiente pregunta.
A ver, dice, doctora, buenas tardes, le escucho hablar de descompensación por diabetes. ¿Cómo se reconoce y cuáles son los síntomas? Gracias. Bueno, las descompensaciones quieren decir que este paciente pues, puede tener una complicación aguda, que puede ser una hipoglicemia o una hiperglicemia. Cuando hablamos de hipoglicemia, significa que el azúcar está mucho más baja de lo normal. Recordemos que lo normal va entre 70 a 100 miligramos de decilitro en ayunas, con un máximo de 110, y de 80 a 140 glicemias postprandiales, que son 2 horas después de la comida. Cuando este paciente tiene glicemias, por ejemplo, de 65 miligramos de decilitro, de 50, una más grave, digamos 40, 42, tiene sintomatología como por ejemplo mucho sueño, sudoración fría o sudoración excesiva y mucha hambre, e incluso hay pacientes que pueden perder hasta la conciencia, ¿no? Pueden desmayarse y obviamente hay una alteración encefálica ahí. Cuando hay una hiperglicemia, significa que el azúcar se eleva bruscamente y que el paciente puede tener los mismos síntomas con los que debutó en diabetes: sequedad de mucosas, cefalea, mucha sed, también cansancio, visión borrosa, que son los síntomas más clásicos de una hiperglicemia. En estos dos casos, pues es mucho más fácil actuar cuando hay una hiperglicemia, o sea, tenemos mucho más tiempo para compensar al paciente. Cuando hay una hipoglicemia, si falta el azúcar en nuestra sangre, lo primero que se apaga o lo primero que comienza a desconectarse es la parte nerviosa, y en esta parte está el cerebro. Entonces el paciente pues tiene el riesgo de fallecer mucho más rápido que teniendo una hiperglicemia, perdón. Pero para esto es muy importante, doctor, y creo que lo hemos hablado y lo hemos estado haciendo, el tema del automonitoreo. El automonitoreo, tener un glucómetro en casa es pues realmente un aparato que puede salvarnos la vida, en este caso de hipo o hiperglicemia, para que nosotros podamos inmediatamente hacer un tratamiento. Efectivamente, hay inclusive aparatos que se implantan en la piel, y a partir de ahí ya no necesita los pinchazos a cada rato, solamente con pasar el equipo. Hemos visto la anterior también. Hemos visto, sí, hemos visto estos aparatos. Son los aparatos de monitorización continua de glucosa, que tienen un chip que es como un botón que se inyecta aquí en el brazo, en el tejido celular subcutáneo, y tiene un aparatito más o menos como el celular. Lo único que nosotros hacemos es escanear ese sensor, ¿ya?, que se cambia más o menos cada 14 días, y una aplicación que tenemos en el celular nos va indicando más o menos cómo está la glicemia y qué tendencia tiene esta glicemia de subir o de bajar. Es muy útil este aparato, es súper práctico, un poco costoso en nuestro medio, pero bueno, yo creo que con el tiempo vamos a ir teniendo muchísima más accesibilidad a este aparatito. Aparte que para pacientes con diabetes tipo 1 es, creo que, el mejor elemento que puede tener usted a la mano para que pueda darle una mejor calidad de vida a su familiar, en este caso a nuestro paciente. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. A ver. Vamos a leer, a ver qué es lo que dice nuestro televidente. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿A una persona de 72 años le puede dar diabetes? Muchas gracias. ¿A cualquier persona? A cualquier persona, a cualquier edad, sí, a cualquier persona, a cualquier edad puede estar propensa a esta patología. Como lo dijimos, hay factores de riesgo: sedentarismo, obesidad, sobrepeso, dislipidemias, que son colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión o presión alta, pacientes que usan corticoides, pacientes que tienen enfermedades de base, familiares de línea directa con diabetes, mamá, papá, abuelos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta patología pues puede dar a cualquier persona a cualquier edad, y obviamente pues es importante prevenirla. En este año han salido unas estadísticas por medio de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, donde hay un mapeo con más o menos 420 millones de personas en el mundo con esta patología. O sea, ya hemos superado lo que había sido predicho para el 2024, ¿no? Ya 2022 ya estamos por encima de la cifra. Es bastante importante. Es muy importante. Miren, ha crecido tanto la diabetes que uno mismo ya
tenemos pacientes menores de 15 años que han desarrollado la diabetes por justamente lo que decía la doctora Herrera, es el sedentarismo, la comida chatarra que estamos acostumbrados a comer, y el hecho del celular que es un amigo fiel, pero es un amigo, como quien dice, mal amigo, porque los niños y las personas pues están sentadas y no hacen ningún tipo de deporte, se sientan y están ahí mañana, tarde y noche. Vamos a ir a la siguiente preguntita, Leito, si tenemos ya la pregunta. Ahí tenemos el sensor, ese es el sensor de monitorización. ¿Es externo lo que les colocan, doctora? ¿Este es externo? Sí, este es el sensor de monitorización continua de glucosa. Es diferente al glucómetro, porque la glucosa del glucómetro es glicemia capilar. Sí. La glucosa o la glicemia de este sensor es glicemia intersticial. Quiere decir que ¿Es más exacta? No es más exacta, pero es parecida a la glicemia capilar. Simplemente es más rápida, o sea, es mucho más rápida de tomar, ¿no? Es decir, que la glucosa, por ejemplo, la glicemia capilar tarda unos segundos para ser leída. En cambio, esta se puede hacer inmediatamente porque viene por medio del intersticio de las células. Bueno, entonces ya lo saben, ahí está. ¿Y hay otros que son debajo de la piel? ¿O no? Hay algunos que son debajo de la piel que se están probando todavía. No están autorizados para la venta, pero sí se están probando. Este sensor sí está autorizado para el uso y para la venta. Y como decía usted, es una facilidad. ¿Cuánto estará costando aproximadamente? Más o menos esto está entre los 250 a 350 bolivianos cada sensor, que se debe cambiar cada 14 días. Ahí está, y tiene inclusive el precio, pensé que era $250, estaba por desmayar. No. Lo bueno de esto es que obviamente podemos tomar la glicemia en cualquier momento del día y no necesitamos pinchar, ¿no? No, aparte es que para que usted, querido televidente, vea esta imagen, es que como que usted se mete una Coca-Cola y en ese momento se puede tomar la glicemia. Así es. Y va a ver cuánto ha subido de su glicemia. ¿Se da cuenta? Exactamente. O sea, ¿qué tan productivo es para nosotros, para los médicos, para tomar decisiones? Puede ser que el paciente haya tomado o se haya colocado su insulina a las 8 de la mañana y a las 11 le mete su salteñita, le mete su ají de fideíto y ya se siente un poco mal, se toma y ya sabemos cuánto está y ahí podemos regular la insulina o el medicamento que esté tomando. Así es, realmente es muy útil este sensor porque podemos, como usted decía, tomar la glicemia en cualquier momento, principalmente en pacientes con diabetes tipo 1 que pueden hacer hipoglicemias en la madrugada. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1 más o menos tienen una hiperglicemia o una glicemia normal durante la noche, pero 3 de la mañana, 4 de la mañana comienzan a hacer hipoglicemias y esto es muy peligroso para los pacientes con diabetes tipo 1 principalmente. Sí, este sensor nos ayuda bastante cuando el paciente pues recién debuta con diabetes para que el paciente vaya controlándose. Ahora, cuando el paciente ya está controlado, tiene agilidad en cuanto al automonitoreo, sabe los síntomas y signos de hipo e hiperglicemia, el sensor también es muy bueno, pero lo pasamos al glucómetro porque necesitamos hacer controles de glicemia mucho más largos, ¿no? Podemos incluso en pacientes con diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2, por ejemplo, los controles de glicemia los podemos hacer 2 a 3 veces por semana, dependiendo obviamente del estado metabólico del paciente. Ahí está, estamos tocando un tema importante, diabetes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué métodos hay para que ustedes puedan tener en vez del glucómetro? Hemos estado viendo todos esos temas. Vamos a la siguiente preguntita, ¿qué dice la pregunta? Vamos a la siguiente pregunta. Dice: buenas tardes, doctora. ¿Tiene alguna relación la diabetes con el hígado graso? Gracias, felicidades por el programa. Claro que sí, tiene bastante. Bastante, ¿no? Bastante, sí. Tiene, es un factor predisponente para que el paciente pueda debutar con diabetes, el tener una esteatosis hepática, que es el hígado graso, que tiene diferentes niveles, grado 1, grado 2, grado 3, que, como decía, es un factor de riesgo. Ya cuando hay una alteración en el hígado, en la producción de enzimas hepáticas, cuando hay una alteración en la glucosa, el paciente pues tiene mayor predisposición a tener diabetes, así como si el paciente tiene colesterol y triglicéridos elevados, también la predisposición es alta para que este paciente pueda tener diabetes.
¿Cómo se puede diagnosticar el hígado graso? Una ecografía. Una ecografía nos ayuda cuando hacemos una ecografía hepatobilio-pancreática, a veces nos damos cuenta y nos reporta hígado graso grado 1, grado 2, y ahí tenemos que tomar una alerta, porque también tenemos que ver el aspecto de lo que es dieta. Así es, la dieta es muy importante. Y esto también es importante, doctor, y le traje unas imágenes de un paciente que justamente vimos el día de ayer. Este es un piecito, porque hemos estado viendo y concientizando a la población. Este pacientito pues tenía una ulceración en el quinto dedo del pie y dejó pasar el tiempo, este pie desde 2 semanas. Vino ayer al consultorio, lo revisamos, lo vimos. Si podemos ir pasándolas, no sé si tenemos la otra imagen para que podamos ver mejor. Mire ahí, ese piecito ya está edematizado. El quinto dedo lastimosamente está necrosado. Esa parte negra que ustedes ven es una necrosis que existe. Y pues la falange, que es el huesito más distal del dedo, está desprendido. Entonces, si podemos pasar la otra imagen, si ve ahí también, miren, ahí está. Estos pacientes, lastimosamente, cuando tienen diabetes y tienen alguna ulceración, este paciente, por ejemplo, tenía una neuropatía diabética, que estábamos hablando hace un momento, que perdió la sensibilidad en el miembro inferior, ¿no? Y esto hizo que el paciente, pues, al tener una ulceración, no tenga dolor alguno y pues pase esto que es el pie diabético. Este ya entra dentro de una clasificación de pie infectado, donde lastimosamente pues se va a tener que hacer la resección del quinto dedo, si no es del cuarto también. Es un paciente que ya está internado con antibióticos y bueno, con todo el tratamiento requerido para que la glicemia y la infección del piecito pues no avance. A ver, yo quiero llegar con esa imagen a la conciencia de cada uno de los pacientes. A veces necesitamos nosotros como médicos darle la opción y decir esto, como decía la doctora, tenemos que sacar ese dedito. Y al sacar ese dedito, el paciente piensa que se va a quedar sin pie, que le va a pasar algo. No, no es así. Pero lo que sí tiene que hacer luego de esto, no quiere decir que le saquemos el dedo y se curó de la diabetes. El paciente tiene que seguir tomando su tratamiento. Hemos tenido pacientes que lastimosamente, miren, si era el dedito, luego llegó a tomar más dedos de lo que es el pie. Tuvimos que ver la manera de darle la opción de amputar desde la parte del muñón del tobillo para que esto no cree una gangrena. Y por lo tanto, el paciente era un paciente que no hacía caso a su tratamiento, no tomaba sus medicamentos y pues lastimosamente tuvimos que ir viendo de subir las resecciones más arriba. Sí, lastimosamente en estos casos los pacientes pues cuando tienen estos problemas del pie, obviamente perder un dedo no es lo mismo que cortarse las uñas, ¿no? O cortarse el cabello, es un poco complicado. La psicología también juega un papel importante en los pacientes con diabetes, especialmente cuando los pacientes tienen estas complicaciones crónicas. Así que si ustedes vieron estas imágenes, pues hay que llegar a la conciencia de todos los pacientes con diabetes principalmente y todos aquellos también que quieran cuidarse para que no lleguemos a las complicaciones crónicas de la diabetes. Si bien la diabetes, dijimos, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que con un buen plan de alimentación, medicación y un cambio en el estilo de vida, pues puede pasar como una oportunidad para que el paciente y la familia tengan una vida muchísimo más sana. Vamos a la siguiente preguntita. Tenemos muchos mensajes de nuestros televidentes. Ahí está. A ver, dice: buenas tardes, doctor. Doctor, Dios los bendiga todos los días de su vida. Amén. Profesional, mi consulta es la siguiente: ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Porque le agradezco por la respuesta. Ya hemos dicho, ¿no? O sea, sí, bueno, como dijimos, la diabetes es la enfermedad de las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso para nosotros y para la población, en un lenguaje más sencillo: mucha sed, muchas ganas de orinar o orinar con mucha frecuencia, mucha hambre y pérdida de peso en un corto tiempo. O sea, se da cuenta, tiene hambre, pero no aumenta de peso. Entonces, eso es algo que es característico de la diabetes. Vamos a la otra preguntita, a ver la doctora con su pregunta. Dice: buenas tardes, doctora, me diagnosticaron prediabetes. Estoy tomando metformina
Tengo de glicemia 120, por favor, ¿cuál es lo normal que una persona debe tener? Yo tengo 71 años y recién me detectaron. ¿Qué debo hacer? Doctora, gracias, Dios los bendiga. Bueno, en realidad cuando hay una prediabetes no debería pasar de los 100 miligramos decilitros. O sea, la prediabetes se diagnostica cuando ya tenemos entre 101 a 126 miligramos decilitro en ayunas. Si este paciente está con 120, pues la metformina tendría que ayudarle a ir bajando la glicemia poco a poco hasta llegar a parámetros normales, que son entre 70 y 100 miligramos decilitro. Ahora, también hay que tomar en cuenta, en este caso es un adulto mayor, el tema de hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada tiene un corte de 4 a 6.2, pero en pacientes de la tercera edad o pacientes adultos mayores podemos llegar hasta un 6.5 de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la expresión de la glucosa de los últimos 3 meses, es decir, vamos a ver cómo está trabajando ese páncreas produciendo insulina los últimos 3 meses para captar la glucosa. Entonces también es uno de los parámetros importantes en cuanto al laboratorio. Efectivamente, si usted se hace ese laboratorio, para nosotros es muy útil, y para poder comparar en pacientes que están con tratamiento, esto nos sirve para ver si el tratamiento es el óptimo o no es el óptimo. Así es. Vamos a la otra preguntita, a ver. A ver, dice, buenas tardes, disculpe si pregunto por este programa muy prestigioso. Tengo serias dificultades por esta diabetes que se presentó hace 2 semanas. Quiero saber qué alimento puedo comer en diabetes 1 y 2 y frutas. Creo que sí, ¿no? 1 y 2. Creo que se refiere un poquito a la alimentación que podemos dar a los pacientes en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Sí. Esto es muy importante porque en la diabetes tipo 1, tanto como en la diabetes tipo 2, el paciente tiene que tener conciencia de que la reducción de los carbohidratos, es decir, papa, arroz, fideo, chuño, yuca, oca, mote, camote, tienen que sufrir alguna alteración. Si nosotros seguimos comiendo carbohidratos normalmente, pues vamos a hacer que nuestra glicemia siga elevada o se siga elevando aún mucho más. En la diabetes tipo 1 es muy diferente porque enseñamos al paciente a que pueda contar carbohidratos para utilizar la insulina de corrección, que tiene que ser una insulina ultra rápida o una insulina rápida. En la diabetes tipo 2, si bien enseñamos al paciente a reducir carbohidratos, no le enseñamos mucho al conteo de carbohidratos porque no hay esta alteración cuando el paciente come. Es decir, el páncreas todavía va produciendo un poco de insulina y es beneficiosa o nos ayuda para degradar o hacer la metabolización de todos los alimentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el paciente con diabetes tipo 2 está utilizando insulina, vamos a poner la más común, que es la insulina NPH o la insulina lechosa, el paciente debe medirse la glicemia antes de comer y 2 horas después de comer para ver cuáles son los alimentos que alteran la glucosa en sangre, es decir, cuáles son los alimentos que le sube el azúcar en sangre. Si hay, digamos, alimentos como la papa, el arroz o alguna fruta que sube mucho la glicemia o el azúcar, pues debemos reducir la porción. Siempre decimos que los pacientes con diabetes no son pacientes que estén limitados a la alimentación, sino que son pacientes que tienen que educarse en cuanto a las porciones de todos los alimentos que vayan a ingerir. Antes se decía que el paciente no podía comer plátano, no podía comer mango, que son alimentos que son ricos en azúcar. Hoy día, si usted tiene su porcioncita, mitad de plátano, se puede tolerar dependiendo de cómo está el tratamiento que usted está llevando. Vamos a la otra preguntita, a ver. A ver, vamos a la otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta más y en las últimas 2. A ver, sí. Vamos, doctor. Dice, buenas tardes, doctora. Tengo sudoración excesiva, resequedad en los labios. ¿Son síntomas de la diabetes? Son síntomas clásicos, pero no de una diabetes, sino de un hipotiroidismo. Sí. Generalmente los pacientes que tienen una alteración en la TSH, que es una hormona que produce nuestra tiroides, pues sí tienen esta sintomatología. No descartamos que sea una diabetes, deberíamos hacer una prueba de laboratorio, como lo dijimos, hemoglobina glicosilada, glicemia, insulina, perfil lipídico y en este caso en especial TSH y T4 libre para saber si este paciente no está cursando con un hipotiroidismo. Ahí está, esa es la respuesta de la doctora Carla Herrera. Vamos a la última preguntita ya para ir a la despedida del programa, por favor.
Si vamos a esta última preguntita, ahí está. A ver, vamos a decir, otra consulta. Una persona normal, ¿con cuánto de glicemia tiene que estar después de ingerir alimentos? Lo habíamos dicho. Ya hemos dicho, sí. Sí, entre 80 a 140 es lo normal, así que hay que medir la glicemia. Si usted quiere medirse la glicemia en alguna oportunidad, 2 horas después de la comida, que es lo ideal, entre 80 y 140 miligramos de decilitro. No solamente los pacientes, entre comillas, normales, que no tienen diabetes, sino también los pacientes con diabetes deben entrar dentro de este rango. Entonces ya lo sabe, esos son los rangos de 80 a 120, generalmente manejamos algunos también laboratorios y estamos en eso para que podamos nosotros ir viendo el diagnóstico. Ya para irnos, doctora, terminamos el mes de noviembre, ¿qué se viene el mes de diciembre? Uy, el mes de diciembre pues se vienen muchas sorpresas. Es un mes de muchos antojos, ¿no? Especialmente para los pacientes pues que tienen esta patología. Enseñarles a comer un poquito mejor, a tener diferentes alternativas, por ejemplo, para Navidad, para Año Nuevo, para que ellos no sientan que están excluidos de la cena familiar, porque generalmente pues el tener este diagnóstico cerca de estas fechas es un poco trágico y pues hace que el paciente se desanime mucho. Pero tenemos opciones en el Centro Médico Multidisciplinario de Diabetes para todos los pacientes en cuanto a alimentación para este mes de diciembre, para que ellos puedan estar haciendo los controles y puedan mantener sus glicemias normales, además del estudio de bioimpedancia. Estamos con la campaña todavía por el mes de diciembre de nutrición, la consulta con nutrición, más el estudio de bioimpedancia, donde vamos a ver la composición corporal completa del paciente. ¿Dónde queda el consultorio? El consultorio está en la avenida Buch, número 1951, entre Villalobos y Díaz Romero, en la zona de Miraflores, edificio de La Paz, piso 2, oficina 1, así que nos pueden visitar todos los días, en la mañana y en la tarde, dependiendo a sus horarios, vamos a ir acomodando las consultas y las citas para que puedan acudir a hacer sus controles. Ya lo saben, y estamos acá en el programa Doctor TV, si usted quiere alguna consulta, llame. Muchísimas gracias por todo, agenda llena, pero ante todo, con el ánimo de seguir atendiéndolos a ustedes, con todos los médicos que están en Doctor TV. Nos vamos hasta el día de mañana con más de Doctor TV.